Bienvenidos a la clase virtual de Micobacterias. Mi nombre es Juliana Eglación Staleoraitis. Como dice ahí la filmina, yo soy miembro de la segunda cátedra de farmacología 2, subcomisión Viñone. Bien, la idea es que tengamos una clase donde ustedes puedan llevarse una idea general de cuál es la farmacoterapia que se utiliza con las diversas micobacterias que hay en el medio. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Que ustedes sepan cuál es un tratamiento idóneo para todos los tipos de micobacterias, bien, ya sea Mycobacterium tuberculosis, Leprae, Avium complex o intracelular. ¿Cuáles son los fármacos que se consideran estándar de primera línea y qué opciones hay de segunda línea y demás frente a otro tipo de circunstancias? Bien, saber aproximadamente cómo es que se encara un tratamiento en un paciente estándar sin demasiadas complicaciones, cuánto dura ese tratamiento, ¿sí? Como dice ahí, en qué casos uno debería retirar los fármacos y reemplazarlos por otros o aguardar y volver a colocarlos. Bien, ¿cuáles son las alternativas cuando el escenario se vuelve un poco más complejo? ¿En qué casos uno debería y con qué realizar profilaxis si hubo un contacto? Bien, y en qué casos uno consideraría la utilización de corticoides. Bien, como sabemos, la tuberculosis es una enfermedad que es muy prevalente tanto en nuestro país como en el mundo. Es una infección que se produce obviamente por el bacilo, Mycobacterium tuberculosis, y que sabemos que básicamente se vehiculiza a través de las gotas de flujo respiratorios desde una persona infectada con una carga bacilar hacia un paciente receptor que va a tener un montón de condiciones y de las cuales va a depender que ese paciente o bien no desarrolle ningún tipo de patología, esté infectado pero no enfermo, o bien desarrolle una enfermedad con síntomas. Bien, es importante saber que es una enfermedad que va a producir diversos síntomas y en las cuales está muy relacionado varios factores del paciente. Bien, no es una enfermedad que sea únicamente la enfermedad estrictamente hablando, sino que es una enfermedad en la que confluyen muchos factores sociales, económicos, epidemiológicos y personales. Bien, con lo cual va a haber muchos pacientes en los cuales el tratamiento es un tratamiento que es bastante artesanal y que muchas de las decisiones que se tomen van a estar referidas a varias circunstancias del paciente y no estrictamente a la enfermedad en sí. Epidemiológicamente hablando, como les dije, es una enfermedad muy prevalente de notificación obligatoria en nuestro país, bien, que tiene bastante prevalencia en el mundo en general y acá también en Argentina. Bien, como dice ahí la filmina, hay 10.000 millones de casos nuevos estimados al año. Se vio que hay una prevalencia mayor en hombres que en mujeres y que si bien puede afectar a cualquier grupo etario y a cualquier persona, no importa la edad, la mayor parte se ubican entre los 15 y los 44 años aproximadamente. Sin embargo, no está exento ningún grupo etario, hay embarazadas, hay niños, hay ancianos que puedan contraer tuberculosis y que puedan padecer la enfermedad. ¿Bien? Acá algo que es importante y que lo dice ahí la filmina es que el 9% es una coinfección o mantiene una coinfección con HIV. Esto no es un dato menor, sino que es de mucha importancia porque de por sí la tuberculosis es una de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial y a nivel infectológico se disputa la cabecera con el HIV. Y como se vio, hay una asociación muy estrecha entre una y otra enfermedad. Bien, 40% de las muertes que están asociadas al HIV fueron por tuberculosis. Entonces, es un dato no menor, bien, y se dice, o en la práctica médica, sería de buena práctica cuando uno detecta a un paciente con tuberculosis, sería bueno o idóneo, bien, o de buena práctica, como se dice, realizar un test de HIV para ver que el paciente no esté teniendo un HIV no diagnosticado y que la tuberculosis sea el primer indicio de que está teniendo la infección el paciente. Bien, con lo cual son dos cosas que van de la mano.
A nivel Argentina, bien, porque esto es a nivel mundial, en Argentina hay 11.560 nuevos casos reportados en el país, bien, por año. Si bien se estableció, según la OMS, junto con distintos organismos, un plan para erradicarlo al 2030, se vio que la cantidad de casos aumenta al año, bien. Es una enfermedad que causa muertes y bastantes porque tiene un gran índice de abandono de tratamiento, ya que el tratamiento es largo, es complejo y tienen los fármacos efectos adversos que se ven en la población, ¿bien? Entonces, eso hace que tengan muchas características que lo hagan un tratamiento con poca adherencia, ¿bien? Esto a la vez lleva a personas que desarrollan tuberculosis resistentes, cuyo escenario es mucho más complejo para tratar, ¿bien? Las provincias que tienen mayor tasa de notificación, como lo dice ahí, son Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Buenos Aires, Cava y Corrientes. Se vio que el 50% de la tuberculosis reside en lo que se llama o se denomina la región del AMBA. El AMBA incluye lo que es Cava, o Capital Federal, más 40 municipios de provincia. Con lo cual es importante porque justamente es en la región en donde se centraliza una gran parte de la población y donde hay un contacto bastante estrecho entre persona y persona. Bien, con lo cual no es un dato menor. Bien, ¿qué sabemos de la tuberculosis? Como dije antes, es la segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa luego del HIV. Bien, y a la vez tiene mucha relación con esta, con lo cual no es un dato menor. Se transmite de persona a persona a través de las gotas de flujo respiratorios. Cuando uno habla, tose, estornuda, vehiculiza esos bacilos a través de estas gotas y le llegan al organismo receptor que, dependiendo de un montón de circunstancias, puede o no desarrollar la enfermedad. ¿Qué es importante? Al igual que en la lepra, es importante quién es el receptor de esas gotas con bacilos. ¿Por qué? Se vio que hay muchos factores predisponentes, bien, se lo asocia mucho con lo que es el hacinamiento y el bajo nivel socioeconómico, así como también el inmunocompromiso, ¿sí? Pacientes oncohematológicos, diabéticos, embarazadas, insuficientes renales, bien, enolistas crónicos, que se consideran personas que tienen predisposición a padecer con más frecuencia la enfermedad con respecto a otras personas. Es importante aclarar que si bien tiene una gran asociación con lo que es el hacinamiento y el bajo nivel socioeconómico, y se hace bastante hincapié en esto, no es requisito para padecer la enfermedad. Bien, tuberculosis puede padecerla cualquier persona, independientemente de su nivel socioeconómico y de si vive o no en condiciones de hacinamiento. La gente que reúne estas condiciones va a tener más predisposición y se lo ve más frecuentemente. Pero no confundamos con que un paciente que no reúne esas condiciones no pueda tener la enfermedad, porque hay muchísimos casos en la actualidad. Bien, ¿qué síntomas va a presentar el paciente? Tos, fiebre, hemoptisis, la sudoración nocturna, pérdida de peso en el último tiempo, bien, o apetito. Una persona asintomática respiratoria, bien, que tiene tos y catarro persistente de más de 15 días de evolución, es de buena práctica realizarle un esputo y sospechar una tuberculosis, ¿bien? Sobre todo si esto se asocia, digamos, a otras características como por ejemplo la pérdida de peso, la sudoración nocturna y demás, ¿bien? ¿Qué formas conocemos? El 80-85% son de tipo pulmonar, ¿bien? Pero hay muchas otras formas de tuberculosis que son las que se denominan extrapulmonares y que son de un 15 a un 20%, como ser la pleural, la ganglionar, la genitourinaria, la osteoarticular y la gastrointestinal. Bien, como sabemos, el diagnóstico se hace a nivel clínico con una radiografía de tórax, la PPD, la baciloscopía y el cultivo. Bien, esto es un algoritmo bastante conocido que, bueno, se explica que un paciente con tos y expectoración de más de 15 días, como yo dije antes, un sintomático respiratorio con otros síntomas asociados, sería buena práctica pedirle una baciloscopía y una radiología. Bien, en caso de que la baciloscopía fuese positiva, uno hace el diagnóstico de tuberculosis y ahí se abren dos grandes ventanas, que es un caso de cero, naive, que son todos los casos nuevos y con menos de un mes de tratamiento anterior, o
caso previamente tratado o con riesgo de multiresistencia, que son pacientes que han tenido más de un mes de tratamiento. Bien. Si la vaciloscopía es negativa, no me descarta que el paciente tenga tuberculosis, con lo cual siempre es de buena práctica, a pesar del resultado de la vaciloscopía, realizar un cultivo. ¿Bien? Bien. Y en todos los cultivos realizar, bien, un test de sensibilidad a los fármacos de primera línea. Ni hablar si el paciente es un paciente que previamente tuvo tratamiento. Bien. El cultivo, como sabemos, sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico. Bien, y como les digo, uno debería pedirlo independientemente del resultado de la vaciloscopía. No debería demorarse el comenzar el tratamiento, la espera del cultivo, sino que se comienza y en todo caso ese tratamiento se va a redireccionar o cambiar. ¿Bien? Perfecto. Bueno, esto es un gráfico que está en el libro, en el Goodman, que es importante porque resume, digamos, en un gráfico cómo se clasifican los distintos fármacos según el lugar de la micobacteria en donde impactan o generan su efecto. ¿Bien? Entonces, comencemos con lo que es la primera línea de fármacos orales, que es lo que se denomina el grupo 1, que son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el etambutol y la rifabutina. ¿Bien? La isoniazida. Es importante entender que los fármacos de primera línea, una aclaración importante, es que son la isoniazida, el etambutol, la rifampicina, la piracinamida y la streptomicina. No está en esta primer parte porque no es un fármaco que se dé por vía oral. La streptomicina es un aminoglucósido y, como ustedes saben, no se da por vía oral sino por vía parenteral. Por eso no está en este primer grupo. Sin embargo, pertenece a los fármacos de primera línea. ¿Sí? La isoniazida, como les dije, es un fármaco bactericida, bien, cuyo mecanismo de acción es un profármaco, bien, que lo que hace es activarse por una catalasa, forma un radical, eso va a reaccionar con el NAD y el NADP de la micobacteria y genera como resultado compuestos que inhiben al ácido graso sintetasa de tipo 1. Como sabemos, el ácido graso sintetasa está involucrada en lo que es la síntesis de lípidos de la pared celular, o sea, el ácido micólico. Por ende, inhibiría de esta manera la síntesis de la pared de la micobacteria. Bien, vamos a ver que los fármacos van a actuar en distintos puntos de la micobacteria y en función de eso generan un efecto sinérgico entre todos los fármacos. En cuanto a la farmacocinética, se da por vía oral o intramuscular, ¿sí? Tiene una biodisponibilidad muy buena, se distribuye bien, ¿sí? Tiene una unidad de proteínas baja y se elimina por vía renal. ¿Bien? ¿Qué es importante de la isoniazida? Que tiene una vida media de 30 a 100 minutos, ¿bien? Y que el metabolismo que tiene es de tipo hepático, ¿bien? A través de la acetilación. Y acá hacemos el parate para que ustedes recuerden un concepto de fármaco 1 que tenía relación con lo que eran acetiladores rápidos y acetiladores lentos. Con lo cual, en los acetiladores rápidos la vida media va a ser la que yo dije, pero en acetiladores lentos la vida se prolonga, ¿bien? De 2 a 5 horas. ¿Estamos? Y se elimina por vía renal. Categoría C en el embarazo, ¿bien? Y la utilización que tiene son fundamentalmente la tuberculosis activa y se la utiliza como parte de la quimioprofilaxis. Bien, después más adelante veremos cómo es que se aborda la quimioprofilaxis. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos que tiene? Bueno, fundamentalmente uno de los más importantes es la hepatotoxicidad. Bien, la hepatotoxicidad es con un patrón de tipo hepatocelular. Bien, vamos a ver que muchos de los fármacos de primera línea de la tuberculosis son hepatotóxicos, ¿bien? Y eso es importante porque va a requerir controles seriados de lo que es el hepatograma y otros estudios. Y consideraciones en casos particulares de pacientes que tengan enfermedad hepática previa. La hepatotoxicidad, como les dije, es con un patrón hepatocelular. Otro efecto adverso que es bastante frecuente y que es importante es la neuropatía periférica. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Los metabolitos, bien, del fármaco se van a unir al fosfato de piridoxal, bien, que es el sustrato para la síntesis de GABA. De esta manera, al
unirse al sustrato, quitan ese sustrato del medio y ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber menos síntesis de GABA. Eso va a generar todo lo que son los efectos adversos a nivel del sistema nervioso. Como dijimos, lo más frecuente es la neuropatía periférica, pero también puede generar otro tipo de trastornos, como pueden ser convulsiones, mareos, ataxias y cosas más graves, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace con la neuropatía periférica? Si aparece, se trata. ¿Cómo se trata? Con 100 miligramos aproximadamente día de vitamina B6. ¿Se les da a todo el mundo? No. La vitamina B6 le va a dar a los pacientes que presenten los síntomas de la neuropatía periférica. ¿En qué pacientes se va a utilizar profilácticamente? Porque se sabe que tienen más predilección a padecerla. Pacientes diabéticos, insuficientes renales, desnutridos, embarazadas o mujeres que estén en periodo de lactancia, HIV positivos y alcohólicos o enolistas crónicos. ¿Bien? Porque se vio que tienen más predisposición a padecerla con respecto al resto de la población. Entonces, en estos pacientes, en el momento en que se instaura el tratamiento, se les instaura también la profilaxis con 25 miligramos día de la vitamina B6. Si no, no se instaura profilaxis y solamente se trata si es que aparecen síntomas. Después tenemos trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos y dolor abdominal. El efecto disulfiram, si el paciente tiene prohibido la toma de alcohol. Y puede haber de hipersensibilidad y hematológicos como anemia, trombocitopenia, lupus-like, bien, o lupus inducido por drogas, etc. ¿Sí? Pero los dos efectos adversos más emblemáticos que tienen son la hepatotoxicidad de patrón hepatocelular y la neuropatía periférica. ¿Bien? También es de importancia no menor el hecho del efecto disulfiram. Pasamos a la rifampicina. La rifampicina también es un fármaco bactericida, ¿sí? Al igual que el isoniazida. Acá lo que hace es apuntar contra el material genético del paciente, de la micobacteria, perdón. Es decir, inhibe a la ARN polimerasa, ADN dependiente, y lo que hace es inhibir la transcripción del ARN, ¿sí? La isoniazida inhibía la síntesis de pared, esto pega en el material genómico de la micobacteria. A nivel farmacocinético, se administra también por vía oral, se puede administrar por vía endovenosa, ¿bien? Es importante que lo ideal es que se dé sin comidas, porque como dice ahí, reduce la C máxima, ¿sí? La concentración máxima, se distribuye bien en todos los que son tejidos y fluidos, sobre todo líquido cefalorraquídeo, placenta, lactancia, y se une un 80% a proteínas, ¿bien? El metabolismo es importante acá la rifampicina porque es un metabolismo hepático, ¿sí? Es un fármaco con recirculación enterohepática y que induce su propio metabolismo porque induce el CYP3A4. ¿Bien? Entonces, acá es donde uno tiene que hacer un parate especial y pensar que aquel paciente que tome cualquier otra medicación hay que chequear, ¿sí? ¿Qué medicación toma? Porque la rifampicina puede incrementar el metabolismo hepático de otros fármacos y de esa manera disminuir el efecto terapéutico de los mismos, ¿sí? Corticoides, warfarina, sulfonilureas, ciclosporina, fenitoína y, muy importante, inhibidores de la proteasa, que son fármacos que se utilizan en pacientes HIV positivos. Como dijimos encima, hay una asociación muy cercana entre ambas patologías, con lo cual no es un dato menor. Y algo importante es las mujeres en edad fértil cuyo método anticonceptivo son pastillas anticonceptivas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es, al inducir el propio metabolismo y tener recirculación enterohepática y ser inductor del CYP3A4, va a disminuir la acción de las mismas. Con lo cual esto al paciente hay que advertírselo, ¿bien? Y hay que establecer un nuevo método anticonceptivo, ¿bien? Se elimina por vía fecal y tiene una vida media aproximadamente de 2 a 5 horas. Es categoría C del embarazo y se lo utiliza, como dijimos,
para la tuberculosis activa. Vamos a ver que es uno de los fármacos también para lo que es lepra. Y algo importante es que también se va a utilizar para lo que son infecciones por SAMR de la comunidad. Y en cuanto a la profilaxis, va a ser la segunda opción en el caso de la quimioprofilaxis para TBC. Pero además es importante porque se puede utilizar como profilaxis para lo que es la meningitis. ¿Cuáles son los efectos adversos que tiene la rifampicina? Al igual que la isoniazida, es hepatotóxico. A diferencia de la isoniazida, genera un patrón de tipo colestásico, ¿sí? Tiene, obviamente, síntomas de tipo gastrointestinales del mismo tipo, náuseas, vómitos, dolor, diarrea y demás. Síntomas pseudogripales como fiebre, resfrío, artralgias, malestar, ¿sí? Puede generar un rash. Tiene efectos hematológicos como la anemia y la trombocitopenia que pueden ser graves y que pueden ser criterios de suspensión, ¿sí? Con lo cual no es un dato menor. Y necrosis tubular aguda con anuria, ¿sí? Tanto en el caso de lo que es la trombocitopenia, bien, generan una púrpura y una anemia hemolítica, como en el caso de la necrosis tubular aguda con anuria, indicarían la suspensión del fármaco, ¿sí? Bien, ¿qué cosas hay que tener precaución? Como dijimos antes, pacientes HIV que tengan tratamiento con inhibidor de la proteasa, mujeres bajo tratamiento con anticonceptivo oral, y advertir al paciente que es un fármaco que va a tener las secreciones de color anaranjado, ¿sí? Saliva, orina, lágrimas, sudoración de un color anaranjado, para que el paciente no se asuste, ¿bien? Son cosas que parecen, digamos, sencillas, pero hay que tenerlas en cuenta y hay que advertírselas al paciente, ¿bien? Y como dije antes, con qué fármacos uno lo está dando también, ¿sí? Más que nada para que no tengamos el problema de estar reduciendo el efecto terapéutico de cualquier otro. La rifabutina. ¿Qué es lo que ocurre acá? Como yo les dije, hay pacientes que toman inhibidor de la proteasa porque son pacientes HIV positivos. En esos pacientes, como la rifampicina no sería adecuado darla, se da rifabutina, bien, que es un fármaco muy parecido a la rifampicina, bien, solo que el metabolismo, a pesar de ser por citocromos, los induce mucho menos, entonces no generaría la interacción que genera con la rifampicina, bien. Se da por vía oral, el mecanismo de acción es exactamente el mismo, los efectos son más o menos lo mismo, se le suma que puede tener síntomas visuales como visión borrosa y uveitis, pero no más que eso, ¿bien? Sepan que se lo utiliza como alternativa. No siempre se puede, como yo les dije, es un manejo artesanal de la tuberculosis y va a depender mucho de la disponibilidad de los fármacos que hay que dar, ¿bien? Piracinamida. La piracinamida es un fármaco que es bactericida en pH ácido, ¿sí? Es un profármaco en realidad que se activa cuando el pH es ácido, ¿bien? El mecanismo de acción que tiene es que difunde al interior del bacilo, allí se convierte por una enzima en ácido piracinoico, ¿sí? Ese ácido piracinoico a través de una bomba de expulsión se va al extracelular, allí se protona por el medio ácido, difunde hacia adentro del bacilo nuevamente y allí va a disminuir el pH intracelular aún más, inhibe al ácido graso sintetasa de tipo 1 y inhibe el transporte de membrana. Como consecuencia de eso, va a inhibir la síntesis de lípidos de pared del ácido micólico. Es decir, que va a tener el mismo efecto que la isoniazida, ¿sí? Digamos, el paso previo es distinto entre un fármaco y otro, pero el objetivo final de los dos fármacos es el mismo, inhibir la síntesis del ácido micólico y por ende de la pared de la micobacteria, distinto de la rifampicina que inhibía lo que es material genómico. ¿Bien? ¿Qué es importante de la piracinamida? Que es el fármaco más tóxico de todos los que se da, el más hepatotóxico de todos los que se da, pero también es a expensas del cual se esteriliza más rápidamente la caverna del paciente y permite reducir la carga basilar
en muy corto tiempo mucho. ¿Qué significa esto? La piracinamida lo que tiene es que, como dijimos, es bactericida en pH ácido. ¿Bien? ¿Por qué es importante? Porque nosotros pensemos que alrededor de la caverna tuberculosa tenemos mucho detritus celular por células inflamatorias, bien, la presencia de ácido láctico. Eso hace que el pH global de la región sea bajo, muy bajo. Es en donde la piracinamida mejor actúa, porque dijimos que actúa en pH ácido. Entonces, es útil porque esteriliza rápidamente el borde de las cavernas. Bien, y esto es lo que hace que alrededor de la segunda semana de tratamiento, hacia finales de la segunda semana de tratamiento, la carga bacilar se reduzca a menos del 1%. Bien, eso es a expensas de la piracinamida. ¿Cuál es la contracara? Que es sumamente tóxico y hepatotóxico, y tiene bastante intolerancia en general. Entonces, así como tiene algo muy bueno que es esto, tiene también la contracara, que es muy tóxico. Bien, a nivel de la farmacocinética, ¿sí? No se mareen con el mecanismo de acción, sepan esto que es un profármaco que se actúa en pH ácido y que el resultado final es inhibir al ácido graso sintetasa, ¿bien? El cuentito largo, recuerden esto, entra al bacilo, por una enzima se convierte en ácido piracinoico, sale, afuera se protona, vuelve a entrar y ahí hace el efecto, ¿sí? Volviendo a la farmacocinética, se da por vía oral, tiene una biodisponibilidad muy buena, se distribuye bien, tiene la característica de que concentra muchísimo más en líquido pulmonar y en pulmón, lo que hace que obviamente su efecto se retroalimente mucho más, ¿bien? Tiene metabolismo hepático, no interfiere con los IPS, a diferencia de la rifampicina, como vimos antes, pero igualmente tiene metabolismo hepático y como dijimos es el más hepatotóxico de todos, ¿bien? La semivida va a depender mucho del peso de la persona y del género, ¿bien? Y la eliminación es renal, ¿sí? Es categoría C del embarazo, al igual que la isoniazida y que la rifampicina, y se utiliza en tuberculosis activas y es útil solo en tuberculosis, ¿bien? No sirve para otras micobacterias. ¿Cuáles son los efectos adversos? Como yo les dije, es el más hepatotóxico de todos, ¿sí? 15% de los pacientes en tratamiento presentan signos y síntomas, ¿bien? La hepatotoxicidad es con patrón hepatocelular, al igual que la isoniazida, ¿bien? Con lo cual acá ya tenemos varias similitudes. Tanto isoniazida como piracinamida, ambos inhiben el ácido graso sintetasa e inhiben la síntesis de la pared. Y ambos son hepatotóxicos y ambos con patrón hepatocelular. Distinto a la rifampicina, que tiene patrón de tipo colestásico y que el mecanismo de acción apunta a otro sector de la micobacteria. ¿Bien? Bien, los efectos adversos, además de ese que dijimos, que es el más emblemático, también es importante que tiene algo que se llama hiperuricemia. Bien, genera hiperuricemia, generando o no síntomas. Si la hiperuricemia es sintomática, es decir, presenta síntomas simil gota, es criterio de suspensión del fármaco. Si en cambio la hiperuricemia es no sintomática, simplemente se le da al paciente una dieta, bien que sea hipopurínica, y se observa a ver cómo evoluciona, pero no se suspende el fármaco. Bien, no genera gota, genera hiperuricemia. ¿Con síntomas o sin síntomas? Si es con síntomas, son similares a los de la gota y se suspende el fármaco. Si no genera síntomas, dieta y observación. A la vez también genera, hipersensibilidad, gastrointestinales, artralgia, disur y fiebre. En eso son muy similares, digamos, los tres, ¿bien? Y puede generar en algunos casos episodios de fotosensibilidad, ¿bien? Perfecto. Llegamos al último de los que son de la línea oral, ¿sí? El etambutol, primer línea orales, el etambutol. El etambutol es el único de los fármacos de primera línea que es bacteriostático, ¿sí? Tengamos presente que de la primera línea, la rifampicina, la isoniazida y la piracinamida son bactericidas. La streptomicina, que también es primera línea no oral, es bactericida. El etambutol, que es el último de la primera línea, es bacteriostático,
¿sí? Estos son datos que son importantes para tener en la cabeza, ¿bien? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, básicamente lo que hace es inhibir a la arabinosiltransferasa de tipo 3 y lo que hace es inhibir la síntesis del arabinogalactano, que como sabemos, junto con el ácido micólico, forma parte de lo que es pared celular, ¿sí? Entonces, lo que hace básicamente es inhibir la síntesis de la pared a través de otra enzima, a diferencia de piracinamida e isoniazida, ¿sí? Y se cree que lo que hace es aumentar la permeabilidad de la micobacteria para que todos los demás fármacos puedan entrar y actuar. Bien, se administra por vía oral, ¿sí? Se distribuye de manera amplia, la unión a proteínas es del 10 al 40%, se metaboliza por vía hepática, generando a través de mecanismos de oxidación, y se elimina por vía renal. Bien, importante, tiene una vida media que varía entre las 3 y las 9 horas y es biexponencial por la redistribución del fármaco. Bien, perfecto. Es clase C del embarazo, se utiliza en tuberculosis activa y complejo MAC-MAI. Bien, los efectos adversos, el más emblemático que tiene es la neuritis óptica retrovulvar. Bien, ¿qué es lo que hace? Genera una disminución de la agudeza visual y problemas en la discriminación del rojo y del verde. Bien, es el más importante y es reversible si el fármaco se quita a tiempo. Bien, por eso no está de más que el paciente a lo largo del tratamiento haga al menos un chequeo con el oftalmólogo. Bien, y a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos. Obviamente, como todos, puede generar hipersensibilidad, sí puede generar mareo, desorientación y alucinaciones, pero en pocos casos, y está contraindicado en niños menores de 6 años, aunque es relativo. Y esto en realidad tiene que ver más con la neuritis óptica retrovulvar que con otra cosa. ¿Bien? Perfecto. Bien, ahora vamos a lo que son los inyectables del grupo 2. Estos fármacos ya son conocidos por ustedes porque son todos aminoglucósidos. Bien, la streptomicina, la kanamicina, la amicacina y la capreomicina. ¿Sí? Acá quiero hacer un parate, ¿sí? Para que fijemos algunos conocimientos que son, creo yo, importantes. Los fármacos de primera línea son etambutol, piracinamida, isoniazida, rifampicina y streptomicina. 4 son orales. Streptomicina es parenteral. ¿Bien? Los 4 que se dan siempre cuando las condiciones lo permiten como tratamiento estándar son los 4 de vía oral. ¿Sí? Solo se inicia reemplazando etambutol por streptomicina en el caso de que el paciente debute con una tuberculosis meningia. Si no, siempre se dan los 4 fármacos de línea oral que vimos recién. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son por vía oral, chicos. Entonces permiten un tratamiento ambulatorio. Uno siempre tiene que apuntar al tratamiento que tenga la mejor adherencia y que le complique menos la vida al paciente. ¿Sí? Entonces se busca por vía oral. Piensen que la streptomicina, al ser parenteral, conlleva un montón de complicaciones, ¿bien? Entonces, eso es lo que ocurre. En el único caso que el tratamiento se inicia de base reemplazando etambutol por streptomicina es en el caso de que el paciente tenga tuberculosis meningia. Después, de los 4 por vía oral, el único que es bacteriostático es el etambutol. El resto son todos bactericidas, ¿bien? Como dijimos, piracinamida y isoniazida apuntan a los ácidos micólicos, la rifampicina al material genético de la micobacteria y el etambutol a el arabinogalactano. ¿Está bien? Perfecto. Son todos hepatotóxicos, los de línea oral, los 4 primeros de línea oral, excepto el etambutol. Piracinamida, isoniazida, patrón hepatocelular. Rifampicina, patrón colestásico. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. En realidad, estos fármacos, yo dejé la diapositiva incompleta porque en realidad, digamos que ustedes ya a esta altura deberían poder decirme cómo es la farmacocinética y demás, ¿sí? No quiero tampoco ocupar tiempo del teórico con esto porque ya lo tienen en otro teórico.
Entonces, bueno, sabemos que se unen a la subunidad 30S del ribosoma e inhiben la síntesis proteica, se dan todos por vía parenteral, bien, eso es importante, que quede claro ese concepto, y que de todos estos que tenemos acá, el único que es de primera línea es la streptomicina. El resto son siempre como alternativas, ¿sí? Como segunda línea. Importante, todos los que vimos antes son clase C en el embarazo y se dan en el embarazo, ¿sí? No hay mayores contraindicaciones. Ahora, la streptomicina nunca puede darse en el embarazo, ¿sí? Porque como sabemos, es categoría D y está prohibido, ¿bien? Se utiliza, como dijimos, en tuberculosis activa, tuberculosis resistente y complejo McMay, ¿bien? Y dentro de los efectos adversos, como ya han visto, tenemos la ototoxicidad, la nefrotoxicidad, ¿bien? Que son los dos efectos quizás más importantes, así como también la neurotoxicidad, ¿bien? Quinolonas, grupo 3, moxi, oflo, levo, floxacina, son todos fármacos que también ya vieron al igual que los aminoglucósidos, ¿bien? Son bactericidas, al igual que los aminoglucósidos. Estos fármacos, también hice lo mismo, lo dejé libre porque en realidad es repetir algo que ustedes ya deberían saber a esta altura, y es importante que tengan en cuenta que nunca van a ser la primera opción, ¿sí? Excepto en pacientes que tengan tuberculosis resistente o que planteen un escenario mucho más complejo, ¿bien? Es decir, que claramente no puedan por algún motivo darse, ¿sí? Los que uno quiere de primera instancia, ¿sí? Por algún motivo, por el que sea. Cuando no es un tratamiento estándar de cero y con las condiciones más básicas, digamos. Y recordemos que obviamente no se pueden dar en el embarazo, ¿sí? Porque son categorías C y D. Después están los que son orales, pero que son de segunda línea, o grupo 4 para la OMS, ¿sí? Tenemos la etionamida, bien, la etionamina es bacteriostático o bactericida, dependiendo de la concentración a la que se lo da. Es un profármaco y el mecanismo de acción es totalmente similar a la isoniazida e inhibe el ácido graso sintetasa de tipo 1 y 2 y por ende inhibe la síntesis de lípidos, ¿bien? Por ende, de ácido micólico y por ende de la pared. A nivel farmacocinético se da por vía oral, se distribuye bien, tiene una unidad de proteína relativamente bajo, se metaboliza por vía hepática y se elimina por vía renal. Clases en el embarazo, se utiliza en la tuberculosis resistente, si no es el fármaco que se va a elegir de primera línea. Y los efectos adversos son los gastrointestinales, que suelen ser los más frecuentes en este fármaco. Pueden ser hepatotóxicos, pueden generar erupción e hipersensibilidad y pueden generar también patología a nivel del sistema nervioso como la isoniazida, que mejora con vitamina B6. ¿Bien? O sea que estamos en la misma. Cicloserina. La cicloserina es un fármaco bacteriostático, ¿sí? Como dice ahí, es análogo de la D-alanina, interrumpe la incorporación y la unión de la D-alanina y eso lleva a la inhibición de la síntesis del peptidoglicano, ¿bien? O sea, esto es algo nuevo, digamos, para lo que veníamos viendo en cuanto a los mecanismos de acción. La farmacocinética se da por vía oral, sí, es importante darlo lejano a comidas que tengan contenido graso porque eso retrasa la concentración máxima del fármaco. Se distribuye bien, se metaboliza a nivel hepático y se elimina por vía renal. Es clase C del embarazo y su uso también es en tuberculosis resistente. ¿Cuáles son los efectos adversos? Por lejos, el más importante, bien, son los de tipo neurológicos, ¿sí? O a nivel del sistema nervioso central. Por todos estos efectos adversos que se reportaron, se la llama vulgarmente psicoserina, ¿bien? Porque se vio que más del 50% de los pacientes con una dosis de 1 gramo día, que es una dosis medianamente estándar, desarrollan síntomas de tipo neurológicos, ¿bien? Cefalea, convulsión, depresión, psicosis, ideación suicida. Y todos ocurren y hay reportes de casos, ¿bien? Es realmente el efecto adverso que limita más que nada la utilización del fármaco, ¿bien? Y después tenemos el PAS, el ácido paramino salicílico, ¿bien? Que es un fármaco bacteriostático y es importante porque es el primer fármaco, como dato de color, que se había descubierto para la tuberculosis, ¿bien? Allá por mediados de 1900.
Fue el primer fármaco que se logró descubrir, digamos, para combatir la enfermedad. Hoy en día está muy en desuso, ¿sí? Porque se crearon otros fármacos que son mucho mejores, pero es importante por eso el fármaco, ¿sí? Es un análogo del ácido paraminobenzoico, se incorpora a la vía de los folatos, bien, inhibiendo a la derivato sintetasa y llevando obviamente a la inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos, bien. Está involucrado en todo lo que es la síntesis de los folatos o la vía de los folatos, ¿sí? Con lo cual se parece mucho al mecanismo de acción de otro fármaco que ustedes ya vieron en el parcial que toca. A nivel de la farmacocinética se da por vía oral, ¿sí? Tiene buena biodisponibilidad, se distribuye de manera amplia. Lo importante es que permanece en piel, músculo, riñón e hígado durante 3 semanas, ¿bien? Se metaboliza por acetilación hepática. Y lo que es importante es que los metabolitos resultantes ingresan en el glóbulo rojo, ¿bien? Y eso va a traer como consecuencia uno de los efectos adversos. La eliminación es renal, ¿sí? Y se utiliza, como yo dije, en lo que es tuberculosis resistente. ¿Por qué? Porque uno justamente lo va a utilizar como una segunda opción, ¿sí? Primero va a tratar de quemar los que tienen digamos, la mayor eficacia. En cuanto a los efectos adversos, tiene gastrointestinales, hipersensibilidad, ligera hepatotoxicidad. Lo más importante o el efecto adverso más preocupante es la hemólisis grave en pacientes que tienen déficit de en el déficit de la enzima y generen la metahemoglobinemia. Bien, es como quizás el efecto adverso más temido o más importante, ¿sí? La 6-glucosa-fosfato deshidrogenasa. Así que hay que estar atentos con esos pacientes. Bien. Ahora, una vez que ya vimos los fármacos que uno puede tener para la tuberculosis y aclarado los conceptos más importantes, bien, recuerden todo esto que yo repetí cuando empecé a hablar del grupo de los inyectables, ¿sí? Así como los datos de color de cada uno y los efectos adversos de cada uno más representativos, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que ocurre con el tratamiento? Bueno, el tratamiento de la tuberculosis obviamente se hace en todo paciente que resulte positivo. Bien, el tratamiento estándar se divide en 2 fases. La fase inicial o intensiva, que dura 2 meses y que se realiza con los 4 fármacos por vía oral que vimos: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, en toma diaria, bien, todos los días, y una fase de continuación o consolidación, luego con 4 meses de tratamiento con isoniazida y rifampicina nomás. Es decir, etambutol y piracinamida se quitan, ¿sí? Sobre todo porque la piracinamida es altamente tóxica. Y en estos casos la toma puede ser diaria o trisemanal. La trisemanal es en lo que se llama el tratamiento directamente observado, ¿sí? Que ustedes pueden encontrar como DOTS, ¿bien? Actualmente no es el que se recomienda porque se vio que la adherencia al tratamiento es baja, pero justamente porque el paciente tiene que concurrir a los centros y muchas veces el paciente no cumple con esa medida, entonces se vio que ese es el problema, ¿sí? Importante que el tratamiento es gratuito, que sea precoz, que sea combinado, que sea prolongado y supervisado, ¿sí? Algo importante que no dije y que es clave: la tuberculosis jamás debe tener monoterapia. Jamás. Siempre tiene que ser combinado. ¿Por qué? Porque la monoterapia induce resistencia y además genera la falta de cura, ¿bien?, del paciente. Entonces es un concepto que es importante, ¿bien? Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? El tratamiento estándar son estos 6 meses. Primero 2 meses de fase intensiva, 4 meses de consolidación y continuación. De repente hay, obviamente, casos en los cuales esto debe extenderse. Y como dice ahí abajo, hay esquemas alternativos de acuerdo, ¿sí?, a motivos en particulares, ¿bien? Contraindicaciones, efectos adversos,
pacientes resistentes, ¿sí? Pacientes que tienen antecedentes de haberse tratado y haber abandonado el tratamiento o lo que sea, ¿sí? Entonces requieren ya otro tipo de tratamiento y de combinación, ¿sí? Como dijimos, el tratamiento dura 6 meses de manera estándar, pero dependiendo de la forma clínica del paciente cuando inicia el tratamiento, ese tratamiento se va a extender de 6 meses a 10, ¿sí? Según de qué forma clínica estemos hablando, a expensas de la segunda fase, de la fase de consolidación o continuación. La fase inicial intensiva siempre dura lo mismo, 2 meses. La segunda de consolidación dura de 4 meses, que es lo habitual, ¿sí? A más, dependiendo de qué situación estemos hablando. ¿Bien? Como vemos ahí, tenemos en el caso puntual de la TBC pulmonar grave o avanzada 9 meses, ganglionar 9 meses, extrapulmonar de tipo meningia, POT, que es la osteoarticular, o genitourinaria 12 meses, miliar o diseminada 12 meses, HIV positivos o inmunodeprimidos en general 9 meses, y la pleural 6 meses. ¿Bien? Perfecto. Algo importante que yo, no sé si es importante, pero es un dato que está bueno para que ustedes lo tengan como regla memotécnica. Para mí los fármacos de primera línea se pueden memorizar si uno utiliza la regla memotécnica RESP de respiratorio, R de rifampicina, E de tambutol, S de streptomicina, P de piracinamida y la I de isoniazida. Nada, un dato. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre con los corticoides? Los corticoides se utilizarían o se proponen en dos grandes situaciones clínicas en el adulto: la tuberculosis meningia y la pericarditis tuberculosa. En el caso de la tuberculosis meningia se vio que disminuyen la mortalidad, pero no así las secuelas, ¿bien? El déficit visual, un accidente cerebrovascular, la aracnoiditis, se vio que no disminuye. Y en la pericarditis disminuye la mortalidad y disminuye las complicaciones como el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva, con lo cual es útil. Bien, la dosis en la cual se utiliza por lo general es meprednisona o prednisona, 1 miligramo kilo, ¿sí? Alrededor de 6 a 8 semanas, ¿bien? Y progresivamente lo que se hace es reducirlo semanalmente hasta suspenderlo, ¿bien? En el caso puntual de pediatría, ¿sí? Habitualmente no se utilizan, ¿bien? Pero se los utiliza en este caso puntual, en el caso de adenopatías que compriman la vía aérea o que generen atelectasias, ¿sí? Y esto genere sintomatología en el niño, que haya derrame pleural con repercusión respiratoria, o tuberculosis miliar diseminada con insuficiencia respiratoria y TBC grave con repercusión general. ¿Qué es lo que importa? Los efectos adversos de estos fármacos. Tenemos los que son efectos adversos menores, ¿bien? Y los efectos adversos mayores. Los efectos adversos menores son efectos adversos que se tratan, se controlan y se vigilan. Los efectos adversos mayores son los que después nos van a obligar a suspender uno o varios fármacos, ¿bien? Es decir, son criterios de suspensión. Como vemos acá tenemos dolor articular, todos síntomas digestivos o gastrointestinales, la neuropatía periférica, somnolencia, cefalea, euforia, que vimos que está relacionado con la isoniazida, la orina anaranjada, ¿sí? El síndrome pseudogripal de la rifampicina, la hiperuricemia sin síntomas, con síntomas, ¿sí? Acá está la diferenciación como yo les había explicado. Y luego están los efectos adversos mayores, como yo les dije, que son los que se consideran criterios de suspensión. ¿Bien? ¿Qué es importante de todos estos? Que solo en el caso del exantema cutáneo o de la hipersensibilidad moderada grave y en el caso de la hepatotoxicidad se deben suspender todos los fármacos que se estén dando. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como todos los fármacos prácticamente tienen estos efectos adversos, cuando ocurren uno no sabe por qué están ocurriendo, ¿bien? ¿Por cuál de todos? ¿Cuál es que lo generó?
Y una vez que se trata el síntoma, el paciente mejora, se los incorpora de manera progresiva. ¿Bien? El resto de estos efectos adversos mayores obliga a suspender un fármaco en particular porque son particulares de un fármaco en particular, ¿sí? Por ejemplo, como yo le dije, la púrpura que puede generar lo genera la rifampicina, la neuritis óptica, el etambutol, ¿sí? La nefritis intersticial que puede generar insuficiencia renal aguda y anuria, la rifa. Entonces, uno ya puede intuir de qué fármaco viene. Ahora, en el caso del exantema cutáneo y de la hepatotoxicidad, nunca sabemos, ¿sí?, a expensas de quién es que se está dando de todos los fármacos. ¿Bien? Es importante que siempre que yo suspenda en la primera etapa un fármaco, si tengo que suspender uno, lo reemplazo por la streptomicina. Y en la segunda etapa, si tengo que suspender un fármaco, lo reemplazo por el etambutol. ¿Sí? Bien. En el caso del exantema cutáneo, ¿sí? Pueden darse desde síntomas muy leves, ¿sí? Desde un rash leve, se le da un antihistamínico al paciente y se continúa el tratamiento, hasta a lo que se llama DRESS, que es un síndrome sistémico muy severo, de compromiso multiorgánico, que tiene una mortalidad del 8 al 10% y es una farmacodermia grave, ¿sí? En esos casos, obviamente, se va a suspender todos los fármacos, ¿bien? Se va a recuperar al paciente y luego se va a instaurar un tratamiento nuevo, ¿bien? Perfecto. Bien. Y obviamente el rash puede ir desde un rash leve hasta un rash grave y general, como es la farmacodermia grave que acabamos de charlar, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos hepatotoxicidad y tenemos que sacar todos los fármacos? Se considera que hay hepatotoxicidad cuando tenemos más de 3 veces aumentadas las enzimas hepáticas con síntomas o más de 5 veces con o sin síntomas o un aumento de la bilirrubina. Bien, en esos casos se suspende el tratamiento, ¿sí?, de todos los fármacos porque nunca sabemos cuál fue el que lo causó. Obviamente hay que interrogar si el paciente ingirió otro fármaco, si realizó una dieta que no era la indicada, si ingirió alcohol. Sería buena práctica hacer serología para ver o descartar que no esté teniendo otra patología que no se esté sabiendo. Bien, y demás. Y lo que se hace es darle 3 fármacos que no sean hepatotóxicos. El etambutol es el primero, o sea que ese no lo quitaríamos. Le daríamos una fluoroquinolona y un aminoglucósido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nunca se puede hacer monoterapia, ¿sí? Nunca, jamás monoterapia. Entonces, se le da esto al paciente y lo que se va a hacer es incorporar de a poco, ¿sí?, los fármacos de manera semanal progresiva. ¿Bien? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se le va a dar en primera instancia la rifampicina. Se hace un laboratorio control. Si hay valor normal, a la siguiente se incorpora la isoniazida. Se hace un laboratorio control. Valor normal, se incorpora la piracinamida. La piracinamida es la última en incorporarse porque es la más tóxica. Si en el medio de esto, ¿sí?, surge un valor anormal, quiere decir que entonces probablemente ese último que incorporamos sea el responsable. Sin embargo, nunca se sabe a ciencia cierta. ¿Bien? Ustedes no tienen más que saber que esto, ¿sí? Lo demás ya es más manejo del especialista y muchas veces es muy artesanal, como les dije antes. ¿Bien? Que es importante que obviamente la presencia en el paciente de enfermedad hepática se tiene que evaluar antes de comenzar el tratamiento, ¿sí? Porque si el paciente tiene una enfermedad hepática avanzada o una hepatopatía severa o evolutiva, el tratamiento ya desde el inicio se va a dar sin fármacos hepatotóxicos, ¿bien? Y también cambia la duración de ese tratamiento. En el caso de la hepatopatía severa o evolutiva, ¿sí?, se va a tratar una fase inicial que en vez de 2 meses va a durar 6 meses con streptomicina, etambutol, levofloxacina y cicloserina, y una etapa de consolidación que dura 18 meses, ¿sí?, y que se hace con etambutol, levofloxacina y cicloserina,
¿sí? Bien, eso es lo más importante, ¿sí? Obviamente los pacientes a lo largo del tratamiento tuberculostático se van a hacer controles con hepatogramas y hemogramas y función renal y demás de manera bastante seguida, justamente para vigilar no solo la hepatotoxicidad, sino otro tipo de efectos adversos como los que vimos, ¿bien? ¿Qué es lo que ocurre? Actualmente hay mucho grado de resistencia a los fármacos, ¿bien? Por eso siempre es recomendable que cuando se manda a hacer el cultivo se haga al menos un test de sensibilidad de todo lo que son fármacos de primera línea, al menos de la isoniazida y la rifampicina. Pacientes que tienen antecedentes ya de un tratamiento previo de más de un mes, que lo abandonaron o que se completó, pero que estuvo ya en tratamiento, ya desde el vamos se hace cultivo con test de sensibilidad sí o sí. ¿Por qué? Porque puede surgir resistencia. Acá tenemos varios conceptos que son importantes, ¿bien? Que son la mono, la poli, la multi y la extensamente resistente. Monoresistente es aquel paciente que es resistente a un solo fármaco, ¿sí? De lo que es los fármacos antituberculosos, ¿sí? De primera línea, no importa cuál. La polirresistencia me habla de que el paciente es resistente a 2 fármacos o más, ¿bien? Pero que no entran dentro de esos fármacos la isoniazida y la rifampicina al mismo tiempo, en simultáneo. O sea que hay uno, el otro, o más de 2 fármacos que no incluyan ninguno de ellos dos, ¿sí? La multiresistencia me habla de que el paciente es resistente al menos a isoniazida y rifampicina en simultáneo con el agregado o no de otro fármaco más. Y el extensamente resistente es aquel que es resistente a la isoniazida, a la rifampicina en simultáneo, bien, más un inyectable de segunda línea y una fluoroquinolona. Y el totalmente resistente es aquel que es resistente a todos los fármacos de primera y segunda línea. Obviamente que, como les dije, son tratamientos que van a ser mucho más complejos, ¿sí? Y que en realidad lo importante es que ya van a ser manejo muy del especialista, ¿sí? Claramente ninguno de nosotros, siendo médicos generalistas, ¿bien? O que nos dediquemos a cualquier otra especialidad, nos vamos a enfocar en este tipo de tratamientos. Esto lo trata pura y exclusivamente el especialista porque es complejo el manejo. Si es multiresistente, es resistente a isoniazida y rifampicina mínimamente, entonces el tratamiento puede durar de 18 a 24 meses, nada que ver con lo que vimos antes. La fase inicial no puede durar menos de 6 meses y con 5 fármacos. Fíjense que está la piracinamida o el etambutol, una fluoroquinolona, un inyectable y algún fármaco de segunda línea o del grupo 4 según la OMS. Y la continuación 12 a 18 meses con los mismos anteriores pero sin el inyectable. La extensamente resistente, que es resistente básicamente a la mayoría de los fármacos conocidos. La duración obviamente va a también ser igual de larga que en el multiresistente. Y como vemos, obviamente se va a utilizar se va a utilizar en realidad lo que se vea que el paciente no es resistente, ¿sí? Y se empiezan a utilizar fármacos que no tienen tanta efectividad comprobada, pero digamos que uno hace lo que puede con estos pacientes para tratar de erradicar la infección. Bien, ¿en qué casos yo voy a indicar la quimioprofilaxis? Bien, la quimioprofilaxis es importante, ¿sí? Porque justamente cuando uno diagnostica un caso de tuberculosis, debe realizar un estudio de los contactos de estos pacientes. Bien, el estudio de los contactos va a determinar justamente el control de la transmisión, ¿sí? Una persona que estuvo próxima al enfermo durante el periodo sintomático previo a que se hiciera el diagnóstico, ¿bien? Entonces, lo que se hace es determinar lo que se llama contactos íntimos, frecuentes y esporádicos u ocasionales, ¿bien? Los contactos íntimos son aquellos que conviven con el infectado o que tienen un contacto diario de más de 6 horas, ¿bien? Los frecuentes son aquellos que tienen un contacto diario menor a 6 horas,
que no conviven, pero que, por ejemplo, tienen un contacto laboral, ¿bien? O de otro índole. Y los esporádicos u ocasionales no hay un contacto diario. De más está decir que un paciente HIV positivo o un inmunocomprometido de cualquier índole se considera un contacto de alto riesgo, ¿sí? Como si fuese un íntimo, por más que no cumpla con los requisitos del mismo. ¿Bien? A todos esos pacientes obviamente se les va a hacer un examen clínico exhaustivo, con interrogatorio, una radiografía de tórax y una PPD. ¿Bien? De más está decir que si además es sintomático respiratorio, se le va a pedir una muestra de esputo con una bacteriología y un cultivo. ¿Sí? Entonces, ¿a quiénes le vamos a hacer quimioprofilaxis? Como dice ahí, menores de 15 años, contactos de enfermos bacilíferos, niños menores de 5 años que sean contactos íntimos de enfermos no bacilíferos pero que tengan PPD positiva, niños menores de 5 años no vacunados con BCG, con primoinfección tuberculosa detectado por PPD positiva, viraje tuberculínico o nódulo precoz, personas que tengan lesiones radiológicas sugestivas, bien, pero que tengan bacteriología negativa, nunca tratados, trabajadores de salud e integrantes de comunidades cerradas infectados recientemente, viraje tuberculínico. ¿A qué se llama viraje tuberculínico? A que un paciente que tenía una PPD negativa, bien, en un lapso no mayor a 2 años, genere una PPD positiva, bien. Y personas en situaciones clínicas especiales, ¿sí? Es decir, pacientes inmunocomprometidos, silicosis, diabéticos, tratamientos con glucocorticoides. ¿Cuándo nunca voy a dar quimioprofilaxis? Cuando el paciente tenga una TBC activa. ¿Por qué? Porque dijimos nunca monoterapia y acá se da siempre un fármaco para la profilaxis. Cuando haya un antecedente de toxicidad grave a la isoniazida y en el caso de la insuficiencia hepática grave. ¿Qué es lo que se da? Se da isoniazida, 10 miligramos kilo día, bien, una toma diaria por 6 meses o trisemanal si es que puede ser directamente observado. Y si no se puede por algún motivo la isoniazida, la segunda línea o la alternativa es la rifampicina, una toma por día por 4 meses. También la dosis es 10 miligramos kilo día. ¿Bien? Perfecto. Como yo les dije, hay una asociación muy fuerte entre TBC y HIV, ¿sí? Es importante que siempre que haya una tuberculosis, como yo les dije, es de buena práctica, chequear que el paciente no tenga HIV, ¿sí? Realizar una prueba y chequearlo, ¿sí? Más que nada para que no sea que nosotros nos estemos comiendo que el paciente tiene un HIV y la TBC en realidad es lo que nos está hablando y nos está diciendo estudia este paciente. ¿Bien? En el caso del HIV, como vimos, el tratamiento se extendía a expensas de la etapa de consolidación, ¿sí? A 9 meses. Después tenemos la interacción del inhibidor de proteasa con la rifampicina, como dijimos. Entonces, si se puede, se da la rifabutina. Y lo importante es que un paciente que tiene HIV y TBC y no está medicado, ¿sí? para el HIV, debe diferir el inicio del tratamiento antirretroviral y lo que se prioriza siempre es el tratamiento de la tuberculosis, ¿bien? Y se difiere el inicio del tratamiento antirretroviral según el recuento SD4 que tenga ese paciente, como dice ahí, ¿bien? Como dijimos, se realiza obviamente en estos pacientes, se los considera siempre, si se estudia como contacto de un paciente enfermo, siempre se los considera contactos íntimos y de alto riesgo, así que siempre se le da quimioprofilaxis. Cuando presentan una PPD positiva, que recordemos que en la población general es más de 10, que en los HIV positivos más de 5 ya se considera positiva, y cuando haya un contacto íntimo con enfermos de TBC, especialmente si son bacilíferos, ¿bien? Independientemente de todo el resto de las condiciones. Después tenemos el complejo MAC-MAI, ¿sí? Hasta acá, digamos, termina tuberculosis, ¿sí? Tengan presentes todas las aclaraciones que les hice, ¿bien? Hagan hincapié en lo más importante y traten, bueno, más o menos de con lo que les di, orientar el estudio. Con respecto al MAC-MAI, es el Mycobacterium avium complex y avium intracelular, ¿sí? Son micobacterias atípicas, por lo general afectan a pacientes que tienen un grado de inmunosupresión alto, ¿sí? Es decir, pacientes oncológicos o pacientes HIV positivos que están en estadio de SIDA con menos de 50 CD4.
El problema es que son resistentes a muchos fármacos de los que se conocen, ¿sí? Pero bueno, se sabe que son susceptibles a macrólidos, rifamicinas, etambutol, aminoglucósidos y fluoroquinolona, ¿sí? El tratamiento es la elección de 2 o 3 de estos fármacos que se conocen por un tiempo de 12 meses. ¿Bien? Y en el caso de pacientes que se sepan inmunosuprimidos, ¿sí? Cuando el conteo de CD4 es por debajo de 50, se les da una profilaxis con acitromicina una vez por semana para evitar que desarrollen. ¿Bien? Y por último nos queda lepra. ¿Bien? Lepra es una enfermedad infectocontagiosa, al igual que la tuberculosis, causada por Mycobacterium leprae, ¿sí? La única fuente de infección es el hombre, como sabemos es un intracelular obligado que no sobrevive a la hipoxia, ¿sí? Como dice ahí, el tratamiento son 3 fármacos, rifampicina, clofazimina y dapsona, que es importante que tienen un tiempo de duplicación largo de 14 días y un tiempo de incubación muy alto. ¿Qué significa esto? Que el paciente puede llegar a tardar unos 5 años promedio en presentar síntomas y en realidad puede llegar hasta 20 años, ¿sí? En tardar a presentar síntomas. Otra cosa importante de la lepra es que para que la lepra se pueda transmitir y el paciente receptor desarrolle la enfermedad, ¿sí? El contacto tiene que ser íntimo, repetido y estrecho y prolongado, ¿sí? A diferencia de la tuberculosis, que es un poco más contagioso, digamos, ¿sí? Obviamente se contagia de la misma manera por las gotas de flujo respiratorias de persona bacilífera a una persona que es el receptor. Ese receptor tiene que tener un grado variable, mayor o menor de inmunocompromiso, es decir, tiene que ser susceptible para generar la infección y la enfermedad. Y como dijimos, el contacto tiene que ser íntimo o prolongado. Se dice que el paciente tiene que convivir y compartir al menos una comida con el paciente que es portador y que es bacilífero para poder contraer la infección y que genere una enfermedad. Y como dijimos, tarda mucho en presentar síntomas. ¿Bien? La proliferación óptima son 30 grados y sabemos que tiene una especial predilección por lo que es sistema nervioso, piel y sistema retículo endotelial. ¿Bien? Son difíciles de cultivar y las regiones endémicas son el NEA, el NOA y el centro del país. ¿Bien? En el año 2016 se decretó que hay 513 personas en tratamiento y se vio que hay 270 casos nuevos por año. ¿Cómo la clasifica la OMS? En paucibacilar y multibacilar. La paucibacilar va a ser aquella que tenga menos de 5 lesiones cutáneas, por lo general son bacilíferos muy leves o que no sean bacilíferos, ¿sí? Con una baciloscopía negativa y comprenden en lo que es la clasificación de Ridley-Joplin la lepra indeterminada, la borderline tuberculoide o la tuberculoide. Y luego tenemos la multibacilar, que es aquella que tiene más de 5 lesiones cutáneas, la baciloscopía es positiva, ¿sí? Y por lo general hay compromiso de piel, de sistema nervioso y del sistema retículo endotelial, es decir, que la sintomatología también es mucho más florida y grave, ¿sí? Con trastornos de la sensibilidad y demás. Y comprende dentro de la clasificación de Ridley-Joplin la borderline lepromatosa y la lepromatosa, que digamos que, como sabemos, los dos extremos de clínica son la tuberculoide y la lepromatosa. La tuberculoide es aquella que va a presentar pocos síntomas, ¿bien? Y la lepromatosa va a ser la más grave, que tenga muchos más síntomas. Los fármacos, la rifampicina nosotros ya la charlamos en TBC, con lo cual no tiene sentido volver a ahondar sobre ese tema, pero tenemos la clofazimina y la dapsona. La clofazimina, el mecanismo de acción no se sabe a ciencia cierta, hay muchas teorías, ¿sí? Lo que se cree es que se une al ADN de la Mycobacteria y genera algún tipo de desorden que evita la replicación. Y se vio que tiene efectos antiinflamatorios, inhibiendo a los macrófagos, células T, neutrófilos y complemento. Se da por vía oral, bien, tiene una biodisponibilidad del 45 al 60%. Esa biodisponibilidad aumenta con comidas grasas, bien, y disminuye con lo que es los antiácidos, bien. Se distribuye mucho, es muy liposoluble, es lipofílica
y se aloja en lo que es tejido adiposo y sistema retículo endotelial, que como dijimos también a la vez es uno de los blancos del Mycobacterium leprae. Tiene metabolismo hepático y la eliminación es biliar y renal. Una vida media larga de 70 días. Es clase C en el embarazo, ¿sí? Los efectos adversos son que puede generar justamente coloración de la piel y de las secreciones corporales rojinegras, ¿sí? Ictiosis y sequedad de piel, depresión y en el 40-50% de los casos hay efectos gastrointestinales, ¿sí? Y puede generar la coloración de secreciones y conjuntiva. Bien, y es bactericida. Después está la dapsona, que es bacteriostático, ¿sí? La dapsona, como mecanismo de acción, es análogo estructural del PABA e inhibe a la dihidroxeroato sintetasa, impidiendo la formación de folatos. Ya vimos un fármaco relacionado con esto mismo en este teórico y a lo largo de la cursada de este parcial. A nivel farmacocinética se da por vía oral, tópico, se distribuye con unión a proteínas del 70 al 90%, se distribuye principalmente en hígado y riñón, se metaboliza por vía hepática y se elimina por vía renal, ¿sí? Clase C del embarazo, los efectos adversos a nivel hematológico, bien, sobre todo, y puede generar, importante, un rash que se llama reacción por dapsona, con rash, fiebre, colestasis y eosinofilia. Bien, ¿qué es importante de esto? Que nosotros no aclaramos, y es que cuando uno habla de la tuberculosis, ¿sí? La tuberculosis en una embarazada no está contraindicado el tratamiento, sino que se trata, ¿sí? Con todos los fármacos de primera línea que vimos, y la lactancia tampoco está contraindicada. Lo único que se hace en la mujer embarazada es que utilice barbijo, ¿sí? Más que nada por el estrecho contacto que presenta con el niño al momento del amamantamiento. Eso es un dato que me había olvidado, pero que es importante. Bien, como dijimos, tenemos dos tipos de lepra, la paucibacilar y la multibacilar. La paucibacilar, el tratamiento es de 6 meses, con posibilidad de extenderlo a 9 meses, dependiendo de la situación, con dapsona y rifampicina. Bien. La multibacilar son 12 meses, porque como dijimos, es una lepra que es con baciloscopía positiva y más grave, extendible a 18 meses, bien, con dapsona, rifampicina o clofazimina, ¿sí? En las dosis que figuran ahí. Bien, acá terminaría la clase. Chicos, algo importante, ahí está toda la bibliografía en la cual yo me basé para realizar tanto la clase como las acotaciones que les fui realizando. Me parece que es importante aclararles que, si bien la bibliografía oficial es el Goodman, y es el Goodman, todo lo que corresponde a características farmacológicas de los fármacos, efectos adversos, o sea, lo que es puramente farmacológico, está perfecto y lo van a encontrar en el Goodman, con lo cual la recomendación es la misma. Ahora, para lo que corresponde a la epidemiología, duraciones de tratamiento, resistencia y un montón de las cosas que se charlan a lo largo de la clase, es importante que entiendan que el Goodman no tiene esa información porque en Estados Unidos, que es de donde proviene el libro, es una enfermedad de baja prevalencia. Para eso les recomiendo todos los demás archivos que están ahí en la bibliografía para que ustedes puedan utilizarlos y lo utilicen para complementar, digamos, la información que hay en el Goodman. Así que bueno, acá terminaría la clase, les deseo muchos éxitos y bueno, nos vemos próximamente.